comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Él es candidato a la presidencia de la República sin registro. Pero antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía, en fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán. Les recuerdo también que nos puede sintonizar desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @JHéctorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Todos los programas que están transmitidos a través de televisoras Grupo Pacífico, me refiero a su programa TV Acontecer, los puede buscar en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo y vamos a hablar, él es candidato a la presidencia de la República sin registro y vamos a hablar del tema de las candidaturas ciudadanas. Manuel Cloutier, buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Doctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte, agradeciéndote infinitamente siempre esta oportunidad de estar contigo y al mismo tiempo de estar pues en comunicación con los sinaloenses. Bien, pues Manuel, pues no es la primera vez que estás aquí conmigo, me da mucho gusto saludarte y en esta ocasión, a pocos días de las elecciones, como candidato a la presidencia de la República, como tú dices, sin registro. Manuel, mucha gente pues me ha tocado entrevistarte en la radio y mucha gente también me pregunta, oye, ¿cómo está el tema? ¿Cuál es la historia del tema de las candidaturas ciudadanas? Coméntanos un poco, tú que estuviste en la Cámara de Diputados como diputado federal, cuéntanos algo, cuéntanos cómo va el proceso, si ya se finiquitó el tema de las candidaturas ciudadanas. Bueno, primero hay que decir que las candidaturas independientes, entiéndase candidaturas sin partido o bien candidaturas ciudadanas, como se les puede llamar de las tres formas, esto estaba incluido en la Constitución de 1917. Estaba. Sí, así es. México tenía como país candidaturas independientes, candidatos sin partido, desde 1917. Fue precisamente a raíz de, en 1946, cuando el viejo régimen de partido de Estado buscó fortalecerse como partido único, como partido oficial, con dos cosas. Quitó las candidaturas independientes y quitó la reelección legislativa, o en este caso la reelección en general. Al quitar estas dos cosas, fortaleció el mecanismo de control que tenía el presidencialismo mexicano en aquella época. ¿Quién era el presidente en aquel tiempo? ¿No te recuerdas? Debe haber sido Lázaro Cárdenas o inmediatamente después, porque es el 46. Entonces, pero el punto es que el presidencialismo mexicano controlaba pues a través del poder del gobierno, pero a través de ser también el máximo líder del partido de Estado. Y era a través del partido como controlaban al Congreso. Hoy por hoy, ¿por qué son importantes las candidaturas independientes en México? Porque necesitamos empoderar a los ciudadanos mexicanos y por otro lado quitarle mecanismos de control a los partidos políticos. Y para esto necesitamos candidaturas ciudadanas y necesitamos reelección legislativa. De esta manera, el ciudadano se empoderaría y le quitaría
parte del sistema de control que tiene la partidocracia hoy por hoy. Esto es lo importante. Si queremos partidos políticos que se vuelvan a vincular con la sociedad, necesitamos candidaturas independientes para que los partidos tengan precisamente una competencia adicional, no a través de partidos, sino sin partidos. Creo que México necesita menos partidos, pero necesita mejores partidos y al mismo tiempo candidaturas ciudadanas. Esta es la esencia de lo que estamos planteando y estamos empujando precisamente en esta lucha las candidaturas independientes. Estamos también tratando de ser un ejemplo de empoderamiento del ciudadano y finalmente con esta campaña estamos tratando seriamente de influir en la agenda política y en la agenda de futuro del país. Y creo que los tres objetivos que nos hemos trazado los estamos logrando. El resultado electoral que tendremos con esto no dependerá de mí, dependerá de lo que quieran los ciudadanos. Si quieren creer y mandar un mensaje correcto a la partidocracia, pueden votar por mí. En la boleta hay un espacio para candidatos no registrados y el público puede poner, los ciudadanos que así lo quieran, pueden poner mi nombre y ese voto cuenta y será determinante en un resultado si ellos así lo deciden. Ahora, Manuel, los diputados de esta legislatura en la que tú pediste licencia, ¿verdad? Aprobaron de alguna forma lo de las candidaturas ciudadanas. Bueno, hay que decirlo, en octubre del año pasado, cuando se presenta el tema de la reforma política del Senado, que había sido aprobado precisamente por el Senado y se turna a la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, el Partido Revolucionario Institucional principalmente fue quien bloqueó el tema de la reforma política y en particular el tema de candidaturas independientes. ¿Por qué? Básicamente la tesis de ellos era: nos quieren vender la idea de que a través de candidaturas independientes se puede filtrar el crimen organizado a la política. Mi tesis es que ya está y que lo peor es que sean los partidos políticos los que terminen precisamente avalando agentes que no tienen la calidad en ningún sentido para ser candidatos y sin embargo son precisamente los partidos los que le han dado el aval en ya varios casos en el país que pues son conocidos. Y esto pues hay que decirlo, necesitamos que existan las candidaturas independientes para que el ciudadano pueda ejercer su derecho humano a ser votado también. Bien, vamos a ir a un corte. Regresamos en un minuto. Estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo y estamos hablando del tema de las candidaturas ciudadanas. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. No se vaya. Regresamos en un minuto. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, candidato a la presidencia de la República sin registro. Manuel, antes de ir al corte comentábamos, bueno, el tema de la aprobación en el Congreso de las candidaturas independientes. Sí, bueno, ese tema ya se agotó. Decíamos que en octubre del año pasado precisamente fue el Partido Revolucionario Institucional a través de su grupo parlamentario el que negó la oportunidad a los mexicanos de tener candidatos independientes y todo lo que venía en el entramado que se le dio a llamar en la iniciativa de reforma política. Hoy, de manera reciente, previo una semana antes de que el Tribunal Electoral optara por una decisión política y no jurídica al negarme a mí y a todos los mexicanos el derecho a ser postulados como candidato sin que nos pongan un sello como si fuéramos vacas, de que nos quieren obligar a que nos pongan un sello de partido a los ciudadanos para ser candidatos. Entonces lo que hizo antes de que el tribunal resolviera de manera negativa hacia un servidor, la Cámara de Diputados le entró un gran apuro ahora sí por aprobar el término de candidaturas independientes, modificando el artículo 35 constitucional y incluyendo ese término de candidaturas independientes. Pero hay que tener mucho cuidado, porque como es una reforma constitucional, requiere que sean aprobados por la mayoría de los
congresos estatales más uno, de los ¿no? diferentes estados. Entonces, en esta lógica, ahorita, hasta donde tengo conocimiento, iban aprobados nada más 6 estados, habían aprobado. De 17 tienen que ser. Bueno, de los 17 que tienen que ser, de los 32 totales que existen en el país. De tal manera que la pregunta es, yo espero que los diputados locales de Sinaloa pues ya tengan agendado esto y antes de que concluya este proceso electoral, dejen resuelto ese tema. ¿Lo tienen en la agenda? Lo tienen y lo deben de tener, no lo tienen agendado en cuanto a fecha específica para tratarlo. Pero yo lo que estoy proponiendo es que lo pongan ya en el tema para que la ciudadanía, aquellos que no lo aprueben esto, pueda sancionarlos con su voto. Esa es mi propuesta y espero pues que los diputados locales tengan la altura de miras y entiendan su responsabilidad histórica para aprobar el tema de candidaturas independientes y quede ya entonces sí formalmente aprobada esta reforma constitucional. ¿Y la ley secundaria? Lo dices bien. Esto quedaría la modificación en la Constitución, pero faltarían las leyes secundarias que regularían precisamente el cómo debe operarse las candidaturas independientes. Y aquí es donde está la trampa o puede estar incluso el truco. ¿Por qué? Porque en octubre del año pasado, cuando se discutió este tema en la Cámara de Diputados, resulta que fue precisamente el grupo parlamentario del PRI el que intentó ponerle mayores requisitos a un candidato independiente que para formar un partido político. En otras palabras, lo que estaban pretendiendo aprobar era un mecanismo que dijera que sí tenemos candidaturas independientes en México, pero que no era posible operarlas porque era más fácil formar un partido político que ser candidato independiente. Cuidado pues a la hora de que nos quieran establecer la legislación secundaria para que no vaya a quedar bloqueada con mecanismos y requisitos operativos. Imposibles de cumplir, ¿no? Cumplir. Entonces habrá que tener mucho cuidado con eso. Manuel, has andado por todo el país, me ha tocado pues ver en los medios nacionales que estás en Mérida, que estás en diferentes partes del país. ¿Cuáles son esos recorridos? ¿Qué propósitos tienen y cuáles son tus Bueno, yo ando abiertamente en campaña, doctor, ando abiertamente en campaña, soy candidato. Lo que no he podido lograr es el registro. Precisamente, si Dios quiere, próximamente estaré yendo a Washington a presentar mi demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que es el Estado mexicano el que ha violado los derechos humanos, en particular los derechos político-electorales del ciudadano, que incluyen el derecho a ser votado. Y voy a presentar esta demanda para precisamente empujar de la manera, pues, con todo, para que México pueda tener este derecho de candidaturas independientes. Bien. En esta lógica, pues también ha venido acompañado no solo de una lucha jurídica, sino hemos estado trabajando en una lucha política a través de una campaña literalmente. Y he estado en Puebla, Torreón, Monterrey, estuve en Hermosillo, en Tijuana, aquí en Sinaloa, en la Ciudad de México, en Morelia, en Guadalajara, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Querétaro, en León, en Mérida, en fin, he andado por muchos lados del país. Propuestas de Manuel Cloutier. Claro, andamos precisamente haciendo campaña y invitando a la gente a votar por un servidor, y para eso pues tenemos que convencerlos de por qué nuestra propuesta es distinta y por qué también nuestra candidatura es distinta. Primera cosa importante que tiene que tener la gente en mente: yo no represento los intereses de ningún partido político. Eso es claro. En otras palabras, los demás candidatos sí representan los intereses de su partido político. Yo no. Primera cosa. Esa es la ventaja de los ciudadanos. De entrada. Y en esa lógica represento también los intereses de la sociedad. ¿Por qué? Porque es a lo que estoy pretendiendo representar. Es a lo que le deberé, precisamente, le deberé mi candidatura y mi triunfo si el día de mañana los mexicanos así lo desean. Porque a nadie más se lo estaría debiendo, mucho menos a un partido político. Segunda cosa importante, soy un convencido de que en México, para gobernar este país, dada que son tantas las cosas que están mal, tenemos que priorizar, doctor. Es fundamental que establezcamos prioridades. Y en México, cuando se llega a querer gobernar y no se establecen prioridades, lo que quieren cambiar es todo y de una. Y al no poderse hacer eso, se terminan frustrando de tal manera que o se deprimen o agarran la borrachera. Y entonces, te repito, México necesita para gobernarse establecer prioridades, y ese es el primer elemento diferenciador
de mi propuesta. Yo sí tengo las prioridades de lo que sí voy a cambiar en 6 años si el pueblo de México me pide que sea su presidente. Bien, bien. Vamos a ir un corte, regresamos en un minuto. Estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Él es candidato a la presidencia de la República sin registro. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Contester. Estamos platicando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Él es candidato a la presidencia de la República sin registro. Manuel, antes de ir a un corte nos comentabas tus propuestas. Adelante. Sí, bueno, te decía primero que es fundamental. Para gobernar este país, que hay tantas cosas mal, hay que entender primero que no se puede cambiar todo de una. De tal manera que lo que es fundamental en este país, cuando lo quieres gobernar bien, es establecer prioridades. Lo que yo debo dejarle claro a los ciudadanos es lo que sí voy a cambiar en 6 años. Y lo demás no quiere decir que no sea importante, pero le tocará a otros que vengan después cambiar esas otras cosas. Porque si no, repito, termina habiendo frustración. Son tantas las cosas que hay que cambiar en este país que no se puede cambiar todo de una. Así pues, yo tengo perfectamente claro que en México necesitamos mejorar realmente, pero decididamente, no solo el tema de la cobertura universal de salud, sino mejorar los servicios de salud. Es uno de los mecanismos esenciales para redistribuir las oportunidades, la riqueza y igualar a los ciudadanos. Los mexicanos tienen derecho a que en toda institución de salud se les trate como se les debe tratar en una institución en la que se está pagando, porque en los servicios de salud públicos ya los está pagando el ciudadano a través de impuestos, de manera que el servicio que deberían de dar las instituciones de salud del Estado deberían de ser servicios equivalentes en calidad al de cualquier institución privada, y eso lo vamos a lograr decididamente, porque eso tiene derecho el mexicano. También tendremos que dar un enfoque al aspecto de la educación con un enfoque de calidad. No basta la cobertura también cuántica, entiéndase cuantitativa, sino tenemos que darle un enfoque cualitativo. Si la calidad de la educación está tan mal en México como lo demuestran las pruebas Enlace y PISA, lo que le estamos dando a los mexicanos es un fraude, porque les estamos vendiendo la idea de que podrán ascender económica y socialmente por la vía de la educación, y resulta que no les estamos dando una educación de calidad que se los permite el día de mañana, y mucho menos no les estamos dando las capacidades y las habilidades para competir a nivel del mundo. Entonces les estás vendiendo, pues entregando una falsedad, y tendremos que dar un enfoque serio de calidad. Seguridad pública. Y bueno, también en la parte de seguridad pública es fundamental. Son estas 3 cosas al menos las que tendremos que cambiar, al mismo tiempo de que debemos de cambiar la estructura del país para que sea un país atractivo y confiable a la inversión productiva. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Primero, como primer paso, que el gobierno deje de ser un estorbo a la inversión y al trabajo. El mexicano lo único que pide de su gobierno es que lo deje trabajar, que deje de estar fastidiando y deje trabajar, que no sea un obstáculo y que no entorpezca el trabajo productivo de los mexicanos. Esto tendremos que lograrlo. En el área de seguridad es fundamental para combatir al crimen organizado que entendamos la premisa básica. No existe crimen organizado sin apoyo institucional, y es increíble que en México no se haya combatido a los funcionarios públicos corruptos y a los narcopolíticos que le dan precisamente sustento institucional al crimen organizado. Y esto no se ha hecho, y curiosamente, las únicas 2 ocasiones en que disimuladamente nos han querido aparentar que sí, ha sido en procesos electorales, como fue en el caso de Michoacán y como es el caso ahorita de los generales. De Yarrington. Y de Yarrington. Pero curiosamente en procesos electorales.
Y esto requiere que si se va a combatir la narcopolítica, tiene que hacerse a fondo, en serio y decididamente, porque solamente así le quitaremos parte de ese soporte institucional al crimen organizado. El otro soporte que habrá que quitarle al crimen organizado es parte del soporte económico, combatiendo seriamente el lavado de dinero. ¿Y tú sabes por qué no se combate el lavado de dinero en México? ¿Por qué? Porque en México no solo se lava dinero del crimen organizado, también se lava dinero de los políticos. Son los políticos precisamente los que no quieren que se combata el lavado de dinero. Y en México se necesita combatir seriamente el lavado de dinero. ¿Y sabes cómo se combate el lavado de dinero? ¿Cómo? Con inteligencia financiera y fiscal. ¿Sabes cuántas gentes laboran en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda? 60. No, ¿Cuánto? no llegan ni a 24. Ese es el nivel de prioridad que se le ha dado al combate al lavado de dinero en México, lo cual pues resulta a todas luces ilusorio e irrisorio. Yo sí le voy a dar un fortalecimiento a esa unidad, sí vamos a combatir el lavado de dinero de manera seria y en eso le quitaremos sustento económico y sustento institucional. Y al ejército lo tendremos de regreso en los cuarteles, pero colaborando y coadyuvando con inteligencia militar, que sí lo hacen muy bien. ¿Para qué? Para que nos ayude con tiros de precisión, para que nos ayude con acciones precisas contra el crimen organizado y no trayendo al ejército de policía preventivo, que además nos dice el presidente Calderón que son las policías preventivas lo más corrupto que hay en el país, y resulta que metemos al ejército de policía preventivo para ponerlo en el tentadero de que el crimen organizado lo pueda corromper. Nosotros vamos a proteger al ejército a través de meterlo a los cuarteles, pero le vamos a pedir su colaboración por la vía de inteligencia militar y con esfuerzos de precisión para ir precisamente acabando con este flagelo que tanto daño le hace a la sociedad. Manuel, con esto te digo pues que el tema de seguridad, las cosas que te acabo de mencionar, se hacen sin tirar balas, curiosamente. Curiosamente. Manuel, nos queda un minuto para cerrar el programa. Algo que le quieras decir al auditorio. Yo invitaría a los sinaloenses en particular, aquí en mi tierra, a que reflexionen y a que piensen seriamente si esta, la que yo represento, es una opción real. Yo estoy convencido que para gobernar bien se necesita capacidad, pero también voluntad. Yo tengo la capacidad y la voluntad de hacer todo lo que esté en mis manos precisamente para cambiar entrañablemente y decididamente a México. Estoy convencido de ello, así lo he demostrado en mi paso no solo por la política, sino a través del periodismo, y bueno, hoy estoy decidido a que si los mexicanos quieren que sea su presidente, yo no les va a faltar liderazgo de mi parte. Voy a decidirme seriamente a estos 4 elementos que acabo de mencionar, a cambiar a México en forma. Y finalmente, ¿dónde ustedes pueden votar precisamente en la boleta. Hay un espacio en la parte inferior derecha, en blanco, con una leyenda que dice que si tú quieres votar por un candidato no registrado, lo puedes hacer poniendo el nombre completo. Tú podrás poner pues en ese espacio, si así lo deseas, Manuel Cloutier Carrillo, y ese voto cuenta, porque tu voto, por supuesto que cuenta, debe contar y puede determinar el resultado de una elección. Gracias, Manuel. Bien. Al contrario, doctor, gracias a ti. Nos vamos, bien, nos vamos. Esta noche nos acompañó Manuel Cloutier Carrillo, él es candidato sin registro a la presidencia de la República. Les recuerdo que todos los días me puede escuchar de 8 a 9 en Radio Fórmula. Le agradezco su atención, nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches. Comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer.